Mi nombre es Elena Morales y tengo 32 años. A las 11:51 de la noche de un martes que sabía a pasta de dientes y viejos resentimientos, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. Hemos acordado que ya no formas parte de la familia. No vengas a ninguna reunión. Un segundo después mi hermana Valeria le dio un me gusta como si fuera una foto de vacaciones, no una excomunión. No parpadeé. No lloré. Fue más frío que eso. Como un fósforo encendiéndose bajo mis costillas, calor atrapado en un puño. Tecleé, gracias por confirmar. Cancelaré todos los pagos automáticos. Enviar. Durante 12 minutos, el chat grupal fue un lago muerto. Me cepillé los dientes, escupí, vi cómo el espejo se empañaba y se aclaraba, y pensé en todo el trabajo invisible que había enterrado bajo el silencio, los servicios públicos de su casa que estaban a mi nombre, los últimos $12,000 en impuestos sobre la propiedad que había pagado para que no perdieran la casa en una subasta. El seguro del coche se cubrió con mi póliza después de que el de ellos caducara 2 veces. Las tarjetas de crédito que limpié cuando mamá dijo que no podía dormir por la noche con las llamadas. Las pequeñas mentiras que le dije a mi propio casero cuando tenía 26 años y apenas podía respirar. Sí puedo retrasarme una semana para que mis padres pudieran mantener las luces encendidas. Llevé la cuenta exactamente nunca. Ese era el trabajo. Ser la adulta en la que podían gastar. A las 12:03 de la noche el silencio se rompió. El chat detonó en un coro de pánico. Papá, ¿qué estás haciendo? No toques nada hasta que hablemos. Mamá, ¿de verdad estás haciendo esto ahora? Elena, esto es una locura. Valeria, responde. 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 Puse el teléfono boca abajo y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad tenía ese silencio de madrugada que hace que todo suene a secreto. Mi novio Mateo dormía en el sofá, un brazo sobre los ojos, el otro buscando una manta que no se había subido. Él no ronca. Respira como alguien que confía en que el mundo no se derrumbará mientras él está inconsciente. Lo observé por un segundo y pensé, quiero eso. Hace 6 años, cuando tenía 26 y finalmente recuperaba el aliento después de meses de escasez, mis padres tocaron fondo de un barril hacia el que se habían estado dirigiendo durante años. Advertencias de bancarrota, cartas de ejecución hipotecaria, cobradores llamando como campanas de iglesia. Lloraron y yo dije, yo me encargo. Y lo hice. Puse los servicios públicos a mi nombre. Pagué los impuestos. Fusioné los seguros. Emití cheques y nunca dije el número en voz alta. Prometieron pagarme. Pasaron 5 años. Luego estaba Valeria, la niña dorada acuñada con la creencia de que la gravedad es opcional. Cubrí su universidad privada, $18,000 al año durante 3 años. Ella no dijo gracias. Ni siquiera fingió. Cuando finalmente le dije que solo cubriría la mitad de su último semestre, dijo, vale, y colgó como si hubiéramos terminado de organizar aperitivos. Al día siguiente mis padres llamaron juntos. Una emboscada por altavoz. ¿Cómo pudiste abandonarla ahora? ¿Te das cuenta de lo dañino que es esto? Dije que quería comprar una casa, tal vez empezar un pequeño negocio. Dijeron, le debes a esta familia más que eso. Esa frase se grabó en algún lugar detrás de mis ojos. Pagué la mitad, $6,800, y envié un mensaje al chat familiar. Esto es todo. He terminado. 10 días. Nadie respondió. Hasta esta noche el teléfono volvió a sonar. 17 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. El de papá era mayormente estática y truenos. El de Valeria eran lágrimas con dientes, toda culpa sin aliento. La voz de mamá era una cuchilla envuelta en gasa. Deshaz esta locura psicótica antes de que nos arruines. Serví agua. El vaso tembló un poco, no porque tuviera miedo. Mis manos tiemblan cuando estoy muy segura. Abrí mi portátil. Las contraseñas eran memoria muscular. En menos de 15 minutos cada salvavidas que había construido y mantenido, electricidad, agua, gas, wifi, plan telefónico, seguro de coche, volvió a estar bajo mi control. El portal del condado tardó más,
pero presenté el aviso de que ya no pagaría sus impuestos sobre la propiedad. La tarjeta de gasolina, clic deshabilitada. No escribí un manifiesto. No publiqué. No hice un subtweet. Simplemente cerré los grifos que había abierto con mis propias manos. Desde el sofá, Mateo se removió. ¿Estás bien?, preguntó con la voz ronca por el sueño. Sí, dije, sorprendida de escucharlo y descubrir que lo decía en serio. Se sentó con el pelo revuelto. Lo lograste. Ellos lo hicieron, dije. Solo creo en ellos. Me estudió, luego asintió como un entrenador que confía en que el corredor sabe cuándo romper para llegar a casa. Estoy aquí, dijo. Nada más. Esa es la cosa con Mateo. No da discursos. Crea espacio. Empecé una hoja de cálculo. Fecha, pago, cantidad, motivo, evidencia. Busqué recibos, confirmaciones bancarias, correos electrónicos con asuntos somnolientos, urgente, matrícula de vida, ayuda, renovación de seguro, y los coloqué en filas ordenadas. Observé cómo el total subía y subía hasta que el número se sintió como metal sobrecalentado. No solo los estaba cortando. Estaba contabilizando. El chat grupal sonó como un pájaro atrapado. Lo ignoré. Los mensajes de voz se acumularon. Enojados, luego suplicantes, luego enojados de nuevo. Reenvié el balance completo a mi bandeja de entrada, luego a un borrador nuevo titulado, Último aviso, saldos pendientes. El cuerpo del mensaje decía, totalmente detallado intencionalmente para matrícula, apoyo hipotecario, seguro, comestibles, mantenimiento. Al final, la frase que practiqué en mi cabeza como una oración. Esto no es una solicitud. Tienen 30 días para iniciar un plan de pago antes de que proceda con acciones legales. Este correo electrónico sirve como aviso formal. Contacté a Julia, vieja amiga, abogada de derecho familiar, santa patrona de las mujeres que han aprendido el costo de ser amable. Su respuesta apareció 30 segundos después. Envíalo. Yo me encargaré de ello. Pulsé enviar. El teléfono sonó al instante. Valeria, rechazar. Un texto llegó un instante después. ¿Qué te pasa? Puse el teléfono boca abajo y sentí la sonrisa más pequeña y silenciosa subir como vapor. El correo de papá llegó a continuación, comenzando con, seamos razonables, y terminando con un sermón sobre la lealtad familiar. Como si no hubiera intercambiado años enteros de mis 20 para evitar que su techo se derritiera bajo la lluvia. No terminé de leerlo. Eliminar. Mamá se hizo pública. Por supuesto que lo hizo. Un largo párrafo en Facebook sobre algunas personas que olvidan quién las crió y se convierten en monstruos cuando ganan dinero. Me etiquetó. La tía Gina saltó a los comentarios. Comportamiento asqueroso. Me avergonzaría. No respondí. No lo necesité. Mi bandeja de entrada comenzó a poblarse de mensajes que no esperaba. Primos silenciosos, tíos distantes. Ellos también nos pidieron prestado. Nunca pagaron. Un tío escribió, me desconecté después de que me pidieran que firmara el préstamo de Valeria. Cada nota era una piedra cayendo en el mismo estanque. No estás loca. Luego mi abuelo, el padre de mi madre, llamó. Es un hombre de veredictos de 3 palabras. Envía la factura, dijo. La envié 3 horas después. Estás haciendo lo correcto. No te detengas ahora. Cerré los ojos y dejé que esa frase me anclara como un pilote en aguas turbulentas. Cuando el amanecer tiñó los bordes de las persianas, el chat grupal se había reducido a un hervor. Un nuevo número llamó y fue al buzón de voz. Papá sonando de repente razonable. Vamos a resolver esto en privado. Sin tribunales, sin vergüenza. Como si la vergüenza fuera el crimen aquí. El mensaje de Julia aterrizó justo después. No respondas. Redactaremos los términos. Miré a Mateo. Me dio café. Sin palabras, solo un suave asentimiento que decía, sigue adelante. Afuera, la ciudad se despertaba. Adentro, algo más lo hacía. Una versión de mí que no confundía financiar con amor, silencio con paz, o perdón con olvido.
Dijeron que estaba fuera de la familia. Apagué la última luz que había estado sosteniendo sobre sus cabezas, y finalmente vi mi propia casa en la oscuridad. La mañana llegó en silencio, pero mi teléfono parecía una sirena. 31 llamadas perdidas, un mensaje de voz tan lleno que rechazaba nuevos mensajes, y un hilo de chat grupal que se había convertido en una escena de crimen emocional. No respondí a ninguno. En cambio, preparé café, la primera taza que había preparado en años que no sabía a culpa. A las 8 de la mañana, había abierto una nueva hoja de Excel, un libro de contabilidad adecuado esta vez, pestañas para matrícula, servicios públicos, seguro, comestibles, mantenimiento de vehículos, incluso transferencias de emergencia. Cada gasto ordenadamente fechado y referenciado. Cada sacrificio finalmente visible en blanco y negro. Línea por línea, el número subió. $134.000 en total. Ese era el precio de su comodidad. El precio de su texto de "Estamos tan orgullosos de ti, cariño", seguido de "¿Puedes cubrir la factura de este mes?". Mateo entró en la cocina, el pelo revuelto, vistiendo esa camisa gris suave que lo hacía parecer medio dormido y medio preocupado. Echó un vistazo a mi pantalla. Parece que estás construyendo un imperio, dijo en voz baja. Solo un rastro de papel, respondí. Se acercó, me besó el hombro. Ya era hora de que te pusieras en los registros. Ya no me impulsaba la ira. Era claridad afilada, estéril, quirúrgica. Al mediodía, había escrito un correo electrónico formal. Asunto, último aviso, saldos pendientes. No se parecía en nada a un mensaje familiar. Frío, profesional, preciso. Enumeré cada transferencia, cada préstamo, cada cosa, hasta las suscripciones de streaming que usaban bajo mi cuenta. Y al final, la línea que hizo que mis manos dejaran de temblar. Esto no es una solicitud. Tienen 30 días para iniciar el pago antes de que se tomen medidas legales. Envié una copia a Julia, mi amiga abogada. Era brillante, directa y tenía un corazón hecho para mujeres como yo. Demasiado generosa durante demasiado tiempo. Su respuesta llegó minutos después. Envíalo. Me encargaré del seguimiento. Así lo hice. El silencio duró quizás 4 minutos antes de que llegara la primera respuesta. Papá, seamos razonables. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Valeria, lo arruinas todo. Eliminar. 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 Luego vino la represalia. Para las 2 de la tarde la publicación de Facebook de mi madre estaba en vivo. Un recordatorio de que algunas personas olvidan quién las crió una vez que empiezan a ganar dinero. El orgullo precede a la destrucción. Me etiquetó. Clásico. En una hora, la tía Gina comentó: comportamiento asqueroso. Me avergonzaría. Pero lo que no esperaban fue lo que vino después. Apoyo. Un mensaje de la prima Melanie. Elena. Ellos nos hicieron esto a nosotros también. Pidieron prestado dinero después de la cirugía del tío. Nunca lo devolvieron. Luego el tío Dave. No eres la primera a la que usan, querida. Solo eres la primera que dijo que no. El muro que habían construido alrededor de su narrativa de que yo era egoísta, desagradecida, fría, comenzó a agrietarse. Esa noche, mientras estaba en casa de Mateo, mi teléfono volvió a sonar. Un número antiguo que no había visto en meses. Abuelo Henry no perdió el tiempo. Envíame la factura, dijo. Dudé. Abuelo, no quiero arrastrarte a. Envíala, repitió. Su tono era tranquilo pero firme. Así que lo hice. 3 horas después, me llegó un mensaje de él. Estás haciendo lo correcto. No te detengas ahora. Miré esa línea hasta que la pantalla se atenuó. Por primera vez en años, no me sentí loca. No me sentí cruel. Me sentí vista. Los siguientes días se desdibujaron juntos. Textos, mensajes de voz, tonos cambiantes. La ira se convirtió en culpa. La culpa se convirtió en falsa paz. Mis padres enviaron un mensaje grupal titulado "Reunión familiar". Hablemos esto cara a cara. Sin abogados, sin dramas. No respondí.
Valeria dejó una nota de voz de 6 minutos llorando tanto que hipaba. Estás destruyendo mi educación, Elena. Si no puedo graduarme, es por tu culpa. Incluso amenazó con demandarme. ¿Demandarme por no pagar su matrícula? Julia simplemente se burló cuando se la puse. Deja que lo intente. La harán reírse fuera de la oficina del secretario. Esa noche redactamos el siguiente documento. Una carta legal formal, correo certificado, fecha límite en negrita, reembolso completo requerido dentro de 12 meses. Cualquier comunicación de Valeria deberá pasar por canales legales, un acuse de recibo firmado de responsabilidad financiera pasada y una cláusula que renuncie a cualquier asistencia futura de Elena Morales. Julia me miró. ¿Segura que quieres esto por escrito? Asentí. Si no lo hago, reescribirán la historia de nuevo. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba del registro, la verdad. Así que no solo se lo envié a mis padres. Se lo envié a todos los tíos, tías, primos y abuelos que habían sido parte de la cadena de susurros. Sin pie de foto, sin explicación, solo la carta y los recibos. En cuestión de horas mi teléfono se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales. La mitad de la familia envió mensajes de texto con incredulidad. No teníamos idea. Nos dijeron que eras inestable. Estamos orgullosos de que te defiendas. Por una vez, sus mentiras no pudieron respirar. Valeria, sin embargo, se volvió nuclear. Creó una cuenta de Instagram falsa solo para enviarme veneno. Eres celosa. Mamá y papá nunca te amaron como a mí. Estás arruinando sus vidas. No respondí. Simplemente hice capturas de pantalla de cada palabra y se las reenvié a Julia. Evidencia. Para el fin de semana, el tono de mis padres había vuelto a cambiar. Llegó otro correo electrónico. Estamos dispuestos a resolver esto en privado. Sin tribunales, sin vergüenza. Me reí en voz baja con cansancio. Esto ya no era una negociación. La respuesta de Julia salió el mismo día, sellada y notariada. Reembolso completo sin contacto directo. Firme, no nos vemos en los tribunales. Esta vez no solo copié a mis padres. Volví a enviar una copia a toda la familia extendida. Esta vez no como venganza, sino para asegurarme de que la historia no pudiera ser reescrita nunca más. Porque había terminado de ser su contadora silenciosa. Esta vez, ellos eran los que pagaban intereses por mi silencio. El lunes siguiente mi bandeja de entrada parecía un tribunal. Las líneas de asunto sonaban como veredictos. Podemos arreglar esto. Por favor, no nos hagas esto. Asunto familiar urgente. Ignoré todos. Para entonces las reglas habían cambiado. Todo por escrito, todo documentado. Julia se aseguró de ello. Llamó esa mañana, su voz firme y clínica. Estableceremos los términos hoy. Ya no reaccionas. De ahora en adelante ellos te responden. Eso se sintió extraño. Poder en lugares donde solía haber culpa. El plan de pago era simple. A prueba de balas. $134.000 en total pagados en 12 meses. Intereses por retrasos. 2 pagos atrasados desencadenan una escalada legal. Sin contacto de Valeria a menos que sea a través de un abogado. Una cláusula que prohibía cualquier solicitud financiera futura. Lo releí 3 veces, sintiendo el peso de cada número que una vez di libremente. Mateo se inclinó sobre mi hombro. ¿Realmente crees que firmarán eso? No, dije, pero lo leerán, y eso es lo que importa. Él sonrió. Esa es mi chica. Al mediodía, Julia pulsó enviar. El asunto, acuerdo de pago formal, asunto familiar Morales adjunto. Un PDF limpio sellado con el emblema de su firma, tranquilo como un arma bajo el sol. No solo se lo envié a mis padres. Se lo envié a toda la familia extendida. De nuevo a los que se les había alimentado la narrativa de mis padres durante años. Sin mensaje, sin pie de foto, solo recibos y verdad. Al anochecer, la onda expansiva había comenzado. 6 primos me enviaron mensajes en privado. No tenía idea de que te debían tanto.
Le pidieron prestado a mi papá también. Elena, no eres el problema. Eres el espejo. Pero la reacción más fuerte provino de Valeria. A las 10:27 de la noche encontró una nueva salida, una cuenta de Instagram falsa. Sin fotos, sin seguidores, solo un nombre. La verdad duele. 1986. Los mensajes directos empezaron a llegar. Estás destruyendo mi vida. Siempre has sido celosa. Morirás sola como mereces. Mamá y papá nunca te amaron. Me amaron a mí. Cada mensaje golpeaba como una picadura de mosquito. Pequeña, irritante, patética. No respondí. Ni siquiera la bloqueé. Simplemente hice capturas de pantalla de todo, comprimí la carpeta y se la envié a Julia con una sola nota. Añádelo al archivo. En una hora Julia respondió con la precisión de una hoja de afeitar. Anotado, acoso documentado. Esto nos ayuda. 2 días después mi madre cambió su estrategia de culpa a diplomacia. Llegó un nuevo correo electrónico. Asunto, manejemos esto en privado. Cuerpo, podemos evitar la corte. Hablemos como adultos. Nadie tiene por qué salir herido. Me reí. Un sonido que se sintió como si perteneciera a alguien más libre. ¿Herido? Me han herido durante años. Simplemente lo llamaban familia. Julia no se rió. Escribió una respuesta tranquila y devastadora. Todas las comunicaciones futuras deben dirigirse a esta oficina. Cualquier contacto con la señora Morales fuera del consejo se considerará acoso. Ese fue el momento en que la dinámica de poder realmente cambió. Ya no podían culpar a Elena. Ni con palabras, ni con silencio, ni con la frágil palabra familia. Mientras tanto, Mateo permanecía en segundo plano. No rescatando, no arreglando, solo presenciando. Cuando me perdía demasiado en hojas de cálculo y documentos, me deslizaba un vaso de agua a mi lado. Cuando me hundía pensando si era demasiado fría, él decía, el frío es la temperatura adecuada para la verdad. A veces solo me tomaba de la mano, el pulgar trazando círculos sobre mi piel, una reaseguración sin palabras de que no era descorazonada, solo sanando. Pero una noche llegó un giro inesperado. Un mensaje no de mi familia, sino de alguien en quien no había pensado en años. La ex de Mateo, Marisa. Su mensaje directo apareció con el tipo de tono que solo las personas mezquinas dominan. Hola Elena, solo para que lo sepas. A tu novio y a su familia no les gusta que estés armando un escándalo. Ten cuidado, cariño. Te estás ganando una reputación. La miré por un segundo, luego me reí en voz alta. Esto ya no era una crisis familiar. Era un circo y todos querían un cameo. Mateo leyó el mensaje por encima de mi hombro. Suspiró. Todavía no ha aprendido los límites. Supongo que encaja perfectamente con mi familia, murmuré. Él besó mi sien. La diferencia es que tú has terminado de dejar que la gente se aproveche de ti. Esa noche, mientras archivaba documentos, una línea de una publicación anterior de Facebook de mi madre llamó mi atención. Remodelamos nuestra cocina hace 4 años con amor y trabajo duro. En ese momento sonaba a tontería, una fanfarronada. Pero ahora, al leerlo a la luz de lo que Julia estaba preparando, me impactó. Hace 4 años, justo cuando la abuela falleció, un hilo de inquietud me picó. Mi madre una vez dijo que la abuela no dejó nada, que las facturas médicas se lo habían comido todo. Pero esa remodelación de cocina había aparecido de la nada. Encimeras de mármol, electrodomésticos nuevos, una renovación completa. La sincronización no cuadraba. Marqué el pensamiento. El tipo de cosa que zumba bajo tus costillas y se niega a morir. Aún no lo sabía, pero esa pequeña sospecha, ese brillo de tiempo y azulejo estaba a punto de abrir una nueva herida en esta historia. Porque el dinero no era lo único que mi familia había robado, habían robado mi nombre. Y pronto, alguien de Nueva York llamaría para demostrarlo. Comenzó una tarde tranquila de jueves, del tipo que parece inofensiva hasta que no lo es. Estaba a mitad de un informe de cliente cuando mi teléfono vibró con un número desconocido de Nueva York. Señora Morales, preguntó una voz de mujer, clara y educada.
Soy Amy Patel de la oficina de sucesiones Patterson y Lowe. Estamos tramitando el patrimonio de su difunta abuela, Eleonora Johnson. Mi pecho se quedó quieto. Abuela, que me enseñó a escribir notas de agradecimiento y a esconder billetes de $20 dentro de libros de cumpleaños. Amy continuó, solo quería confirmar algunos detalles sobre los beneficiarios. Había un pequeño fideicomiso de aproximadamente $40.000, originalmente dividido entre usted y su hermana Valeria Johnson. Me congelé. Originalmente, hubo una pausa, luego suavemente. Sí, señora. Parece que su nombre fue tachado y reemplazado. La firma en archivo no coincide con su firma oficial de documentos anteriores. Estamos obligados a notificarle antes del desembolso. Agarré el borde de mi escritorio con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Espera, susurré. ¿Está diciendo que alguien me eliminó? Sí. Hace 4 años, de hecho, dijo Amy, el mismo año en que se liquidó el fideicomiso. Hace 4 años, el año en que mis padres remodelaron la cocina. Cerré los ojos. Las encimeras de mármol, los electrodomésticos nuevos, la prepotente leyenda de Facebook de mi madre. El trabajo duro da sus frutos. Excepto que no fue trabajo duro. Fue fraude. La voz de Amy se suavizó. Si desea disputar, puedo enviarle un paquete de verificación y ponerle en contacto con nuestro departamento legal. Por favor, hágalo, logré decir. En el momento en que colgué me senté en silencio, sin llorar, sin temblar, solo entumecida. Porque en el fondo, ya lo sabía. Reenvié el correo electrónico y las notas a Julia. En cuestión de minutos mi teléfono volvió a iluminarse. Elena, dijo su voz tranquila pero con un filo de fuego. Estamos agregando falsificación y fraude de herencia al caso. No los contacte. Déjeme encargarme de esto. Al anochecer, todo estaba en movimiento. El equipo de Julia solicitó una congelación temporal de los activos de mis padres pendiente de investigación. Se movieron rápido, demasiado rápido para que mis padres se pusieran al día. A las 9:04 de la noche mi padre envió un correo electrónico que comenzaba con: no tenía idea de que esto hubiera sucedido. 5 minutos después mi madre envió uno también. Fue un malentendido. Siempre dijiste que no querías nada de la abuela. Simplemente lo usamos para la familia. ¿La familia? Esa palabra de nuevo usada como una cuchilla envuelta en seda. No respondí. Simplemente reenvié ambos mensajes a Julia. A la mañana siguiente ella había presentado una notificación oficial de fraude ante el Tribunal de Sucesiones. En 48 horas el tribunal congeló sus cuentas. Mientras tanto mi madre estaba ocupada haciendo lo que mejor sabía hacer, controlar la narrativa. A las 10 de la mañana envió un largo correo electrónico, empapado en lágrimas, a toda la familia extendida. Criamos a Elena con todo lo que teníamos, y ahora ella intenta destruirnos por un error. Ella está demandando a sus propios padres, arrastrando nuestro nombre por los tribunales. Estamos desconsolados. Tardó menos de 1 hora en que la respuesta le explotara en la cara. Mi silenciosa tía Meredith, que nunca se unía al drama familiar, respondió a todos con una sola frase. ¿Te refieres al error donde robaste su herencia? El silencio después de esa respuesta fue más fuerte que cualquier tribunal. Una a una, cayeron las fichas de dominó. El primo Ben compartió capturas de pantalla de viejos mensajes. Mi papá rogándole que le prestara dinero para arreglar la plomería que nunca se pagó. El tío Dave adjuntó textos de 2018 que mostraban a mi madre mintiendo sobre necesitar dinero para las facturas médicas de Valeria. No solo fueron expuestos. Se estaban desmoronando. No publiqué. No me defendí. No lo necesitaba. Sus propias palabras lo hicieron por mí. Durante años me pintaron como la hija desagradecida, la reina de hielo, la que olvidó de dónde venía. Pero la verdad tenía recibos. Esa noche Mateo regresó a casa con comida para llevar y me encontró sentada en mi escritorio, rodeada de papeles judiciales. Colocó una caja de pad thai a mi lado. Pareces alguien que acaba de detonar una dinastía. Tal vez lo hice, dije. Él sonrió. Bien. Comimos en silencio.
La ciudad afuera zumbaba, distante e indiferente. Por primera vez, no era parte de su caos. Lo estaba observando desde afuera. Una semana después, Julia llamó de nuevo. La sucesión confirmó el fraude. La retirada del fideicomiso ocurrió exactamente cuando tus padres solicitaron el permiso de remodelación de la casa. Exhalé. Así que es real. Es real, dijo. Y lo estamos agregando a la demanda civil. Solicitaremos la recuperación más daños. Durante un largo momento, no hablé. Pensé en los años de cumpleaños perdidos, las cenas familiares donde pagué la cuenta y aún me llamaron egoísta. La forma en que mi madre podía hacer que la culpa se sintiera como oxígeno. Ahora, la verdad no era un sentimiento. Era un hecho legal. Ese fin de semana, mi madre se presentó en mi edificio de apartamentos. Parecía cansada, con la máscara de pestañas corrida, el pelo recogido de una manera que no había visto desde que era niña. No llamó a la puerta de inmediato, solo se quedó allí en el pasillo, apretando un sobre arrugado. Elena, dijo cuando abrí la puerta, por favor, estamos perdiendo la casa. Su voz se quebró. ¿Haz algo por Valeria? Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. ¿Por Valeria?, repetí. ¿Te refieres a la misma Valeria que te vio sacarme de la familia por mensaje de texto? Miró hacia abajo. Ella sigue siendo tu hermana. Ella es adulta, dije suavemente. Y yo también. Por un segundo su máscara se resbaló. Lo vi. El pánico, la comprensión de que la hija que solía controlar ya no regresaba. Me hice a un lado lo suficiente para entregarle un papel de la carpeta de mi mesa, el aviso de desalojo formal que Julia había presentado esa mañana. Recibirá esto oficialmente en 7 días, dije. Usted todavía vive en mi propiedad. Eso está terminando. Su rostro se descolorió. No harías eso. Ya lo hice. Me miró fijamente durante mucho tiempo con los ojos vidriosos, la boca temblando, buscando a la vieja Elena, la que arreglaba las cosas, la hija que perdonaba. Pero esa Elena se había ido. Adiós, mamá, dije y cerré la puerta. No la vi irse. Solo escuché el suave clic de sus tacones desvaneciéndose por el pasillo, el sonido de una era terminando. Al final de ese mes, la casa oficialmente ya no era suya. La firma de Julia manejó el desalojo limpiamente. La escritura permaneció a mi nombre. La renovación de la que se habían jactado ahora era evidencia en un caso de fraude activo. Vendí la propiedad en 3 semanas. Las ganancias no se sintieron como una victoria. Se sintieron como un cierre. Cuando se liquidaron los papeles de la venta, Julia llamó con una última actualización. La recuperación de la herencia está en marcha. Sus activos están congelados hasta que el tribunal decida los daños. Le di las gracias y por primera vez en años, no sentí que le debía nada a nadie. Mi madre intentó un último correo electrónico. Te perdonamos. Por favor, perdónanos. No respondí. Simplemente se lo reenvié a Julia. Y esa noche, por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas. Sin llamadas, sin culpa, sin caos. Dijeron que había destruido a la familia. Pero todo lo que realmente había hecho era encender la luz. La mañana después de que se presentaran los papeles de desalojo, el mundo se sintió extrañamente silencioso. Sin notificaciones, sin mensajes, sin ruido. El silencio, el tipo que solía ponerme ansiosa, ahora sonaba a paz. Julia llamó alrededor de las 9. Han firmado el plan de pago, dijo, su tono en algún lugar entre la incredulidad y la victoria. Parpadeé. ¿Realmente lo firmaron? Sí. Monto total, 12 meses, intereses por pagos atrasados, y una cláusula que si incumplen 2 veces, el acuerdo queda anulado y buscamos una sentencia judicial. Están acorralados. Elena, lo saben. Exhalé lentamente, luego susurré, bien. Esa tarde imprimí el documento firmado, la tinta aún caliente, las firmas nítidas y temblorosas. Por un momento me quedé mirándolo. Ahí estaba, la prueba. Después de años de ser su red de seguridad, finalmente tenía algo que no podían retorcer en culpa. Mateo se asomó por encima de mi hombro.
Ese es el sonido de la libertad en papel. No se equivocaba. Probablemente pensaron que firmar el documento les compraría tiempo. No se dieron cuenta de que el tiempo era mi moneda ahora. Porque lo que no sabían, y lo que yo me había asegurado discretamente era que el título de la casa y ambas matrículas de coche todavía estaban a mi nombre. Nunca había transferido la propiedad. No los había confiado lo suficiente. Y ahora, por primera vez, esa precaución era poder. Una semana después, llegó el primer pago. $3.800. Julia confirmó la transferencia. «¿Son serios?», dijo. Sonreí levemente. «¿Tienen miedo?». «Lo mismo», respondió. Fue un comienzo uno pequeño, pero se sintió como una disculpa escrita en números en lugar de palabras. Luego llegó un nuevo tipo de tormenta, las secuelas de la exposición. Parientes que solían ignorar mis mensajes ahora enviaban largos párrafos sobre estar orgullosos o comprensivos. Ahora, no respondía. No por amargura, sino por preservación. Incluso Valeria lo intentó una vez más. Un texto que comenzaba con «Ganaste». «Vale. ¿Estás feliz ahora?». Lo miré durante un minuto completo antes de responder. Nadie gana cuando la familia se convierte en deuda. Luego silencié su número. Una tarde pasé por la vieja casa solo para recoger papeles del administrador de la propiedad. El camino estaba vacío, las cortinas habían desaparecido. Adentro el aire olía a limpiador de limón y a finales. Había un leve rectángulo en la pared del salón donde solía colgar la foto familiar. La que me obligaron a tomar después de la remodelación. Sus sonrisas tan artificiales como el mármol detrás de ellas. Ahora era solo un contorno pálido. No sentí triunfo, solo quietud. Así se veía dejar ir. Cuando me fui dejé las llaves de la casa en un sobre simple y las envié a la oficina de Julia para su registro. Sin ceremonia, sin emoción. Solo un elemento más en la lista. Mateo me recibió afuera. «¿No querías quedarte con una llave?», preguntó amablemente. Negué con la cabeza. Esa casa nunca fue mi hogar. Era una garantía. Él apretó mi mano. Entonces se acabó. Pero se equivocaba. No se acabó. Se resolvió. Hay una diferencia. Una semana después, Julia me envió un breve correo electrónico. Asunto: actualización del caso. Han realizado el segundo pago. Investigación de fraude en curso. Mantenga sus cuentas separadas. No se involucre. Miré su mensaje y me di cuenta de algo. Por primera vez mi familia no tenía acceso a mí. Sin contraseñas, sin pagos automáticos, sin culpa. Cada cordón estaba cortado, cada lazo legal, y yo no había perdido nada que valiera la pena conservar. Pasó un mes. El calendario de pagos continuó sin interrupciones. Mis notificaciones bancarias ya no desencadenaban ansiedad. El monto adeudado disminuyó lenta, metódicamente, como arena a través de un reloj de arena. Mientras tanto, el caso de fraude sucesorio en Nueva York ganaba terreno. Julia reenvió un informe: falsificación confirmada, desembolso a ser revertido. Mi herencia, mi legítima herencia, sería restaurada en su totalidad, más daños. Imprimí ese correo electrónico y lo pegué en mi refrigerador como una medalla. Una mañana de sábado, mientras preparaba café, Mateo preguntó: «Entonces, ¿qué pasa cuando terminen de pagarte?». Sonreí levemente. Entonces son solo personas que solía conocer. Él asintió en silencio. ¿Y tú? Pensé en eso, en la versión de mí que una vez creyó que el amor se medía en facturas y favores. Ya no está, dije, y no la extraño. Él sonrió. Bien. Estaba agotada. Me reí. Una risa real, esta vez sin peso. Unas semanas después, recibí otro mensaje. Esta vez de Julia de nuevo. Para tu información, tus padres están intentando apelar la congelación de activos. El juez la denegó. Ni siquiera parpadeé porque para entonces nada de eso me sorprendía. Su caída ya no era ruidosa. Era silenciosa, administrativa, legal, exactamente como debería ser la justicia.
Esa noche entré a mi apartamento, bajé las luces y abrí mi portátil, el mismo que había usado para pagar sus facturas años atrás. La hoja de cálculo seguía ahí, pero esta vez no sentí el peso de esos números. Seleccioné todas las filas. Eliminar. El cursor parpadeó en una pantalla limpia, un silencio propio. Sin deudas, sin obligaciones, sin la cadena familiar arrastrándose detrás de mí. Solo Elena Morales. Ya no una proveedora, ya no un peón. Por primera vez en años, sentí algo que no había sabido definir antes. Palanca y paz. Es extraño cómo la paz no viene con fuegos artificiales. A veces simplemente entra en silencio, como la luz del sol colándose por viejas persianas. Suave, paciente, casi tímida. Habían pasado 3 meses desde que mis padres firmaron el acuerdo de pago. El mundo no se había acabado. Sus mensajes habían cesado. El caos se había ido. Y por primera vez en mi vida adulta, no me despertaba una crisis ajena esperándome. Cada mes, Julia reenviaba una breve nota. Transferencia recibida. A tiempo. Sin dramas, sin excusas, solo números que se liquidan en segundo plano. Eso fue mi cierre. Ni disculpas ni lágrimas, solo consistencia. Los últimos vestigios del caso de fraude también se estaban resolviendo. El Tribunal de Sucesiones revocó oficialmente la falsificación. 40.000, la herencia que mi abuela había destinado para mí, sería restaurada en su totalidad, más daños. Leí la decisión 2 veces antes de que la asimilara. El nombre de mi madre había sido tachado del registro de fideicomisarios. En términos legales, se llamaba corrección de designación de beneficiario. En mis términos, era justicia. Mateo y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en el centro. Nada lujoso, pero era nuestro. Lo pagué con mi propio dinero, no con la culpa de nadie. Me encontró una mañana sentada a la mesa, mirando mi antigua hoja de cálculo, la que una vez usé para rastrear cada dólar que gastaba en mi familia. Excepto que esta vez, las celdas estaban vacías. Él se apoyó en el marco de la puerta, eliminándola de nuevo. Sonreí levemente. No, solo recordando. ¿Duele? Menos de lo que solía, dije. Se siente como mirar la vida de otra persona. A veces todavía pensaba en mis padres. No con enojo, solo con distancia. Supe por una tía que se habían mudado a un pequeño alquiler a las afueras de la ciudad. Valeria trabajaba a tiempo parcial y todavía culpaba a todos menos a sí misma. Ya no eran villanos, solo personas que habían construido sus vidas robando hasta que no quedaba nada que robar. La culpa que solía cargar por abandonarlo se había disuelto en algo más simple, la comprensión. Puedes amar a la gente y aún así negarte a ser su salvavidas. Puedes perdonar a alguien y aún así nunca dejarlo entrar de nuevo. Esa fue la lección que la abuela intentó enseñarme, oculta entre sus silenciosos abrazos y esos billetes de $20 secretos. El amor no requiere sacrificio. Pedía honestidad. Una noche visité la tumba de la abuela. Era un fresco atardecer de primavera, el aire pesado de lluvia. Coloqué tulipanes frescos en su lápida, sus favoritos, y susurré, descubrí lo que hicieron, pero lo arreglé. Un pequeño viento susurró entre los árboles como aprobación. Sonreí a través del dolor. Tenías razón. La familia no es a quien salvas. Es quien está a tu lado cuando dejas de salvar a todos. No me quedé mucho tiempo. La paz no necesita público. Esa noche de vuelta en casa, Mateo sirvió vino y me dio una copa. Brindamos por las cosas pequeñas, el alquiler pagado a tiempo, los fines de semana libres, los teléfonos silenciosos. Preguntó suavemente. ¿Alguna vez los extrañas? Pensé en ello. A veces, pero no lo suficiente como para volver. Él asintió. Así es como sabes que eres libre. Sonreí. Libre y sin bloqueo. Él se rió. Eso es romántico en tu mundo. Lo es, dije. Más tarde, mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, abrí mi correo electrónico una última vez. El mensaje final de Julia estaba en la parte superior de mi bandeja de entrada. Asunto, caso cerrado. Todos los pagos completos. Sucesión concluida.
Felicidades, Elena. Has terminado. Lo leí 3 veces, luego archivé toda la cadena. Miles de palabras, años de agotamiento, desaparecieron con un solo clic. Mi teléfono permaneció en silencio el resto de la noche. Sin emergencias. Sin, ¿puedes ayudar? Sin, nos debes. Solo quietud. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad, la misma ciudad donde una vez trabajé turnos dobles, lloré en estacionamientos y pagué facturas que no eran mías. Ahora se veía diferente. O tal vez yo lo hacía. Por primera vez en mucho tiempo, no era el plan de respaldo. No era la proveedora. No era la que mantenía a todos a flote mientras se ahogaba silenciosamente. Era solo Elena Morales, una mujer con límites, una hoja de balance que finalmente tenía sentido, y un corazón que no funcionaba con culpa. Terminé mi vino, apagué mi teléfono y susurré en el silencio, que piensen que estoy fuera de la familia. He construido la mía propia.